Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Nuevamente una edición de Salud y Televisión y con un poco más de calor, ¿eh? Sí, estamos como aproximándonos a la temperatura Por fin. que coincida con el mes que estamos Sí, cursando. realmente. Bueno, un programa bastante amplio y diverso, ¿eh? Marcela habló un poco de anorexia. Sí, a raíz de la nota publicada por la hija de Marcelo Tinelli, Sí, dando a conocer su padecimiento de 12 años de anorexia y bulimia, un poco de charlé sobre cómo nos damos cuenta como papás de una patología, que si estamos atentos, solo con cambios de hábitos, con cambios de conducta, con chicos que empiezan a estar mucho más rebeldes o a tener, no solamente a veces significa el cambio en lo alimentario, a sí, veces es sí, sí. un cambio que podemos estar atentos, aunque sea consultar, ante la duda consultar Y como hay muchos más padres. casos de lo que uno piensa, en realidad, ¿eh? Muchísimos más Muchísimos casos, casos, ¿eh? seguro, y cada vez más temprano. Exactamente. Bueno, me tocó a mí hablar un poco de diferentes patologías prostáticas y diferentes patologías que afectan a la fertilidad. Hablamos de varicocele y hablamos de tanto de la próstata benigna como del carcinoma de próstata y no tener miedo al control, ¿eh? El control de próstata a partir de los 45 años sería ya casi hasta una obligación como el Papa Nicolau de las mujeres, ¿eh? Sí, algo que por ahí tiene este del mito del miedo Sí. al tacto, que de pronto las mujeres estamos más acostumbradas a más estudios y a más prácticas y el hombre por ahí es más Hay miedoso. una corriente publicitaria en Buenos Aires, a veces dice un dedito al año no hace daño, ¿no? No hace Bueno, daño. eso es Bueno, realmente sería lo que... importante tenerlo en Sí. cuenta. También estuvo de invitada la doctora Lucía Capelli, dermatóloga, hablando sobre la urticaria. Esto que de pronto empezamos a tomar como una ronchita y de pronto cómo es el contagio y cuáles son las situaciones en donde la urticaria puede ser un problema y cuáles son las actitudes que debemos tomar frente a una reacción Bueno, así de este que tipo. variadito, ¿eh? No se lo pierdan. Son 60 minutos que le vamos a dar consejos de todos temas de salud, desde alimentación, salud masculina y fertilidad y también la parte dermatológica con Lucía Capelli. Empezamos con el programa. Bien, el tema que vamos a tocar hoy es un tema que está muy expuesto a raíz de las declaraciones de Micaela Tinelli, la hija de Marcelo Tinelli, que ella da a conocer el padecimiento de 12 años de anorexia y bulimia, con haberse perdido grandes momentos de su vida, con las consecuencias de su caída de cabello, con 5 años sin periodo menstrual, y creo que sirvió para mucho. Uno a veces critica la exposición, que a veces dan consejos y orientan y complican. En este caso, alguien que está muy expuesto a la imagen física y al estar en las redes sociales y haber manifestado esta patología que le llevó mucho tiempo. Entonces, ¿cómo planteamos la enfermedad de anorexia y bulimia? Un trastorno alimentario complejo, no es solo alimentario, o sea, no lo solucionamos con que el paciente empiece a comer, que quizás esto lo podemos rever en un tiempo más corto, sino que toda esta entidad psicológica, con tratamiento psicológico y psiquiátrico, y en muchos casos con internación a causa de estos cuadros severos de desnutrición, con una gran negación al no consumo de alimentos y con más que nada con una falta de reconocimiento y una imagen corporal que les devuelve la imagen, que les devuelve el espejo atroz, o sea, pacientes que quizás tienen 30 kilos y su imagen lo que les representa es una imagen de obesidad, de no poder controlar. Generalmente está asociado a esta anorexia y a una bulimia. Los pacientes pasan habitualmente de atracones a periodos de compensación y periodos en que no comen nada. No se da habitualmente en cualquier adolescente. Hay personalidades que uno ve que encuadran en estas situaciones. ¿A qué viene todo esto? Es decir, personalidades muy estrictas, donde la imagen para ellos tienen un gran compromiso, con una gran debilidad interior, o sea, son chicos, tanto varones como mujeres, que lo que quieren es demostrar algo que pronto no lo pueden sostener desde la personalidad. Entonces adquieren hábitos totalmente erróneos, con un autocastigo del no comer, el de sacrificarse, con un gran compromiso
multisistémico, ¿sí? Es una patología que puede llegar a la muerte, porque si esto no se compensa, porque llegan a tener multifallas y son situaciones muy difíciles de controlar, deben ser tratados en forma inmediata. El problema es cómo nos damos cuenta de un trastorno alimentario en un adolescente, y en un adolescente que hoy estamos hablando de chicos de 10 o de 11 años. Estas situaciones que como papás nos preocupan demasiado y nos alertan cuando el diagnóstico está. Entonces es difícil tratar de empezar a tratar y empezar a ver cómo solucionamos este problema. ¿Qué datos podemos dar? Son conductas muy cambiantes. Son chicos que de pronto empiezan a tener hábitos diferentes a lo habitual. Uno empieza a decir, se comportan diferentes, empiezan a no compartir, a lo estético ser muy restrictivo, a tener actitudes muy regulatorias, muy estructuradas, muy repetitivas. O sea, son chicos que por ahí o estudian mucho o ordenan demasiado todo su entorno o se bañan varias veces, tienen actitudes de mucho autocontrol, o sea, se exigen a tal hecho de ver que pueden contra todo esto que los demás a veces no, y obviamente el cambio de carácter es fundamental. O sea, los papás manifiestan que los chicos están incontrolables, que hay mucha contestación, que no pueden entablar un diálogo, son chicos que se encierran, no se puede lograr saber qué les pasa. Generalmente el abordaje de estos chicos termina siendo un poco compulsivo por parte de los padres, o sea, terminamos tomando la decisión de encarar el tema con el profesional. O sea, es muy difícil que un chico con un trastorno alimentario venga solo a la nutricionista, venga solo al psicólogo, si es que no hay un poco de presión del grupo familiar, porque empiezan a darse cuenta que bajan de peso, que no comen, no comparten, los padres se empiezan a preocupar y obviamente empieza esta guerra, los padres que quieren que coma y el chico que no quiere comer, porque esto le da pánico, le da terror. Los padres no podemos controlar esta sensación de protección y que queremos que coman. Es una patología muy seria, donde tenemos que estar muy alertas, como padres, como pares. Sería bueno que los amigos de estos pacientes con anorexia o bulimia tengan la capacidad de ser una buena guía para estos chicos y contar esto que saben, que generalmente se cuenta entre pares, pero no se cuenta en la casa. Yo siempre digo que a veces es difícil que un amigo cuente lo que está haciendo desde lo prohibido, llamémosle así, un par nuestro, y uno cree que lo va a perder como amigo. Seguramente lo va a perder como amigo en ese momento, pero cuando esté en tratamiento y se recupere se lo va a agradecer seguro. Son terapias muy difíciles desde lo nutricional, desde lo psicológico. Como padres es un trabajo bastante arduo porque los chicos con el que más se pelean es con los padres. Si los amigos empiezan a ser los que empiezan a cuidar, se pelean con los amigos. Si tienen novio, se van a pelear con el novio, porque aquellos que los exponen a presentar la situación, los alejan porque realmente les complica su accionar. Los padres se tienen que manejar, o los padres siempre tratamos de estar y aguantamos todas estas situaciones y estamos y recibimos los enojos y el que no nos hablen y todas estas situaciones que son muy difíciles. Por eso es estar atento a los cambios de conducta, desde lo alimentario y desde los cambios de conducta diferentes. Hay chicos que uno ve que comen normalmente, pero pueden tener alguna actitud compensatoria, tener en cuenta la automedicación, que pueden estar tomando algo. Tenemos tal exposición de dietas, de polvitos mágicos, de medicamentos, situaciones que hacen que los chicos accedan para estar geniales, divinos, lograr el aspecto físico que tienen los conocidos y de pronto no tienen en cuenta su estructura, que no van a poder llegar, entonces esos lo frustran. No se da en cualquier chico, hay personalidades muy fáciles de detectar porque tienen una semejanza cuando uno estudia los anoréxicos o los bulímicos. Hay que estar atentos, estén más que atentos a veces, empiecen a evaluar y ver para que los temas sean tocados muy a tiempo. A veces hay estas conductas
muy obsesivas por parte de padres también con lo natural, con lo estricto, con lo de no comer calorías, con la actividad física. A veces hay conductas que llevan a que los chicos terminen haciendo estas horrores en actitudes porque no lo pueden sostener y están alejados de la situación habitual de lo que comparten con sus padres. Así que si bien la exposición de esta gente conocida enfrenta esta situación, esta chica Mica Tinelli manifiesta caída de pelo, la falta de periodo menstrual, lo que perdió porque fueron 12 años de tratamiento, hoy evidentemente lo puede llegar a tener resuelto o no, puede llegar a ser evaluado desde lo psicológico, esto que haya tenido su cuerpo totalmente tatuado. Hay algo que no reconocemos como que es la estructura física que tenemos y de pronto la estamos tapando quizás con un tatuaje, no sé, no vamos a analizar la situación de esta chica, que ya no es una adolescente, pero que sí pudo relatar hoy lo grave de la situación que vivió y que tuvo un buen entorno y un buen tratamiento. Pero este tratamiento no es porque sea la hija de alguien famoso, esto se puede adquirir en todos lados. Hoy hay centros de atención, generalmente necesitan algunas internaciones, no excluyentes, sino a veces son hospitales de día, pero necesitan un control muy estricto para evitar llegar a situaciones donde se puede poner en riesgo la vida. Así que estemos atentos como padres y a la menor sospecha de alguna actitud diferente, hagamos la consulta con el pediatra o con los médicos especialistas en adolescencia que evidentemente tienen una cancha especial para poder detectar en un chico si hay alguna sospecha de un trastorno alimentario. Seguimos en Salud 10. De acuerdo a varios mails que nos habían llegado y mensajes, nos habían dicho que queríamos que habláramos de algunas cirugías de la especialidad nuestra, que es la urología. Y ustedes saben que urología tiene casi un 50% de parte clínica y un 50% de actividad quirúrgica. Y también hay un mito que parecería que el urólogo es solamente para enfermedades de los hombres. En realidad hay muchas enfermedades y patologías de las mujeres de las cuales nos encargamos los urólogos, desde infecciones urinarias, incontinencia de orina, litiasis, que son las piedras que pueden aparecer en la vía urinaria, como también tumores, ya sea de riñón o vejiga, que también pueden afectar a la vía urinaria de las mujeres. A todo esto le podemos agregar patologías de deformidades que pueden aparecer en las niñas, como reflujos y también traumatismos o lesiones traumáticas que pueden afectar al árbol urinario. Como ustedes ven, el panorama es amplio, al urólogo siempre se lo relaciona con la próstata en realidad, pero hay muchas patologías que yo le voy a empezar a enumerar para que ustedes vean cuáles son las innumerables patologías que uno puede llegar a ver en un consultorio. Vamos a ver, por ejemplo, en la adolescencia, una de las patologías más frecuentes o en la edad de los 20 o 30 años es la patología que puede estar afectada por problemas de esterilidad o de fertilidad. Una de las principales de todas estas es la presencia de un varicocele. Cuando se estudia la pareja con problemas de esterilidad, generalmente se aborda a la mujer, se le hacen muchísimos estudios y se olvidan a veces la parte masculina, donde el estudio en los hombres generalmente es mucho más sencillo, que es la realización de un espermograma. Y es uno de los estudios iniciales que se debe hacer cuando se trata una pareja con esterilidad. O sea, cuando hablamos de esterilidad no hablamos de mujer u hombre, sino de pareja. Incluso hay veces que los exámenes, tanto del hombre como de la mujer, pueden estar exactamente perfectos, pero hay una incompatibilidad que no se puede llegar a lograr un embarazo. Pero en el hombre el estudio inicial que se realiza es un espermograma, que es algo, una práctica totalmente sencilla, rápida y que a uno le da un panorama o un diagnóstico de qué es lo que puede estar pasando. ¿Y cuáles son las principales causas que pueden afectar la vida de fertilidad de un hombre? Una de ellas es la presencia de un varicocele. A ver, no todas las personas que tienen varicocele, que son varices que se producen en el testículo, el 90% del lado izquierdo, no todas las personas que tienen varicocele van a tener problemas de esterilidad. Hay un 10% solamente de todos los hombres que tienen varicocele que pueden tener problemas de esterilidad y que generalmente hoy en día son reversibles o con cirugía o con tratamientos.
¿Por qué también puede haber problemas de fertilidad? Hay patologías de los chicos. Cuando el testículo, por ejemplo, no ha descendido en su tiempo y forma, por eso se dice que los chicos a los 2 años de edad ya tienen que tener sus gónadas o testículos en la bolsa escrotal, porque es la temperatura ideal para que se desarrollen las células espermáticas. Entonces, si después de esa edad no logramos que el testículo esté en la bolsa, hay que empezar a hacer un tratamiento para que esto se logre. No solamente por los problemas de fertilidad, sino porque en el futuro un testículo arriba, en el abdomen, o que no haya bajado al escroto, puede producir problemas oncológicos. Por eso que es tan importante el descenso testicular. Tanto las causas de falta de descenso testicular, el varicocele, lo que se llama fiebre urliana o orquitis urliana, que significa las famosas paperas que bajan el testículo que pueden producir una atrofia, son causales de esterilidad en el hombre. Hay causas mucho más raras, por supuesto, hormonales, etcétera, pero estas serían las más frecuentes y específicamente el varicocele. Hay algunas personas que, de acuerdo a su labor o su trabajo, están más expuestos a mayor temperatura y eso también puede provocar algunas alteraciones de fertilidad que hoy en día, les vuelvo a repetir, no solamente con la fertilización in vitro, sino también con asistidas o con algún otro tipo de prácticas que se realizan en laboratorios de fertilidad, se puede lograr un embarazo. Pero lo que hago hincapié es que no solamente se debe estudiar la mujer, y esto lo vemos muy a menudo, que la mujer viene con una pila de estudios que le hicieron, que le abordaron, que le colocaron la paroscopía, le hicieron un estudio, y el hombre todavía no se hizo un simple espermograma. Y a lo mejor la causa está ahí, ¿eh? Entonces, esto es algo que se puede llegar a resolver con un simple análisis de esperma que hoy cualquier laboratorio de nuestro medio lo puede llegar a hacer. Abordamos un poquito este tema de fertilidad porque era algo que nos venían hablando y existen medicamentos para todas estas cosas. Pero bueno, como dije en un principio, hay mucha patología dentro de la urología que es quirúrgica. Otra patología que es quirúrgica, le hemos tratado en otros programas, es la próstata. Ahora sí, los urólogos, como ustedes bien saben, somos los principales encargados de la parte prostática y para lo cual se requiere para llegar a una cirugía primero hacer un diagnóstico de qué es lo que está pasando. Y siempre decimos que el control prostático en los hombres empieza a los 45 años. Una vez por año se debe hacer un control prostático por más que no tenga síntomas, porque esta glándula simple que se llama próstata realmente no tiene ningún tipo de síntoma de dolor. Entonces la persona a veces no concurre al médico porque no tiene dolor y la próstata generalmente no duele. Lo que sí produce es, la próstata es como una manzana que está atravesada en el medio por el chorro por donde orinamos y esto cuando va creciendo se va cerrando. Y esto lo que produce es un síntoma muy típico que es la disminución de la fuerza para orinar, la frecuencia, la persona va más seguido a orinar, se levanta de noche, cosa que antes no le pasaba. Y siempre cuando uno hace una pregunta, ¿cómo está orinando? La gente dice que está orinando bien. Y en realidad es porque se acostumbra a orinar de esa forma. Y hay una pregunta típica que a veces hacemos los urólogos que ¿usted está orinando como orinaba a los 30 años? Y ahí está la gran diferencia. Orinar tiene que ser un placer. Cuando deja de ser un placer es porque algo está pasando y esto no significa que esté pasando algo malo. Solamente es un agrandamiento que hoy en día con varios medicamentos esto se puede solucionar. La próstata se debe controlar después de los 45 años en forma anual, como yo siempre digo, como la BTV del auto. Entonces, ¿por qué? No solamente porque tenga problemas obstructivos, porque en la parte de afuera de la glándula prostática puede aparecer el famoso cáncer de próstata. El cáncer de próstata es uno de los cánceres más frecuentes en el hombre y no tiene síntomas. Cuando hemos hablado de enfermedades silenciosas, como la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, bueno, el cáncer de próstata no tiene síntomas. Y la mejor forma de hacer un diagnóstico precoz es a través de los controles. Y no hay que tenerle miedo. Y le digo por qué no hay que tenerle miedo, porque hoy se cura. Entonces, agarrar un cáncer de próstata en estadios iniciales es sinónimo de curación. Y hay mucha gente que dice, sí, pero se están viendo más cáncer de próstata que antes. Y sí, es muy probable. ¿Por qué? Porque se diagnostica más precozmente. Antes por ahí se hacía un diagnóstico de cáncer de próstata a los 65, 70, 80 años y realmente cuando se tomaban esos cánceres de próstata ya tenían un grado muy avanzado. Hoy
logramos diagnosticar cáncer de próstata después de los 50 años y existen tratamientos o quirúrgicos o radioterapéuticos que realmente llevan a la curación del paciente. Por eso que no hay que tener miedo, como las mujeres hacen el Papa Nicolau para tratar de determinar si tienen un cáncer de cuello, porque tampoco el útero duele, pero las mujeres se hacen este control. Los hombres no debemos hacer el control prostático, que no solamente significa colocar un dedo para hacer un tacto rectal, que todos los hombres tienen miedo a esto, sino que significa hacer un análisis de próstata, de sangre, una ecografía y una prueba muy sencilla que se llama flujometría, que se lo hace orinar al paciente en un aparatito que nos mide realmente cómo está el flujo urinario. Cosas muy simples que se deben realizar en forma anual y que no producen ningún tipo de agresión al paciente. Entonces, el control prostático es muy importante por la sintomatología de la forma de orinar o para descartar los cánceres de próstata. Y sin miedo. La palabra cáncer hoy en día no debe generar miedo, sobre todo cuando se hace un diagnóstico precoz. Es muy raro que una persona que se le haga un diagnóstico precoz de cáncer de próstata el día de mañana tenga un óbito o fallezca por cáncer de próstata. Esto es así de claro. Bueno, la cirugía prostática, a ver, hay dos tipos de cirugía prostática y con esto termino un poco el tema porque si no da para mucho para hablar. Uno es la cirugía prostática de la patología benigna y otro es del cáncer de próstata. Vamos a hablar un poco de la patología benigna. ¿Cuándo se opera la próstata? La próstata se opera cuando el paciente no puede orinar bien, que ya le hemos indicado varios medicamentos, varios fármacos y el paciente sigue con su problemática de orinar o llega el momento, que por ahí no se realizó un control adecuado, llega el momento que hay que colocar una sonda porque no puede orinar bien. Entonces, bueno, lo ideal es que no lleguemos a eso y que se podamos solucionar el problema con más precocidad. En la cirugía prostática hoy en día se puede hacer sin abrir al paciente, sino por vía endoscópica. Se aborda el interior de la próstata sin ninguna incisión externa y se puede llegar a resecar toda la glándula prostática por vía endoscópica. Es una cirugía que tiene muchísimo éxito y que en 2 o 3 días el paciente está en su casa. Hay algunos lugares que se puede hacer otro tipo de cirugía cuando las próstatas no son muy grandes, cuando no miden más de 40 gramos, pero son obstructivas, que es el láser, y eso incluso a veces en 24 horas se puede ir a la casa. Cuando son más grandes se usan otros tipos de métodos, por vía endoscópica también, que podemos operar pacientes hasta de más de 90 años de edad. Esto quede claro porque realmente es muy segura la cirugía y además los beneficios que le va a dar el paciente, no solamente para orinar, sino para evitar que los riñones hagan el esfuerzo que están haciendo para vencer el obstáculo que es la próstata. Otro día vamos a hablar de otra patología quirúrgica como son las litiasis o las piedras, que pueden aparecer en riñón, en el uréter, en la vejiga. Vamos a hablar de también la cirugía prostática del cáncer de próstata y patologías, sobre todo quirúrgicas en los chicos, que a diferencia de los adultos, en los chicos son reconstructivas. Eso es lo importante. Bueno, creo que hemos abordado un poco el tema de fertilidad, de cuáles son las patologías que se operan, como el varicocele, y el caso de próstata, que hablamos un poco del adenoma de próstata y el carcinoma de próstata, pero lo que más tengo que hacer hincapié es el control prostático, que a partir de los 45 años se haga el control. Acá no hay una tita Merelo que diga hágase el Papa Nicolau, pero el control prostático a partir de los 45 años hay que hacerlo en cualquier lugar del mundo porque es esto lo que a usted le va a dar bienestar y le va a dar una sanación en caso de encontrar un carcinoma, fundamental. Existe otro mito, discúlpeme, lo último que le digo. La próstata no tiene nada que ver con la actividad sexual. O sea, una próstata agrandada no significa que el paciente tenga problemas de problemas sexuales. Esto es un mito que dice, bueno, me operan de próstata y yo después, del punto de vista sexual, no voy a funcionar más. No, en realidad no pasa esto. No sé, cuando se reseca la parte interna de la próstata, no tiene por qué el paciente tener problemas de erección. Eso es un mito que ya está bastante desechado, pero todavía se sigue escuchando en los consultorios. Bueno, lo dejamos y continuamos con Salud 10. Bien, nos acompaña la doctora Lucía Capelli, dermatóloga, con un tema que vamos a tratar de vislumbrar qué es cuando hablamos de urticaria en general. Lucía, gracias por estar con nosotros. ¿Cuándo llamamos o cuándo decimos que tenemos una urticaria y cuáles serían las causas? Bien, la urticaria es una entidad relativamente frecuente.
afecta aproximadamente el 20% de la población y se caracteriza por la presencia de una roncha o varias ronchas. ¿Qué significa una roncha? Es como una pápula, una sobrelevación de la piel, de color rojo, con edema, es decir, inflamación, hinchazón y que pica mucho. La característica de esta entidad es que cada roncha dura menos de 24 horas, es decir, van migrando. Es una enfermedad migratriz. Aparece una, desaparece, aparece otra y lo más incondicionante para el paciente es el prurito, la picazón. Las causas son múltiples. Se divide en dos grupos. La idiopática o la de causa desconocida, en la que uno no puede encontrar un factor desencadenante, y la urticaria inducible, es decir, la que tiene una causa específica. Dentro de las inducibles tenemos factores físicos, como por ejemplo el frío, el calor, la exposición a la radiación solar, el agua, el dermografismo, que es un tipo de urticaria en la cual las ronchas aparecen luego de hacer una fricción con un instrumento romo sobre la piel. Por ejemplo, en el consultorio agarramos una virome, con la tapa de la virome hacemos como si fuese un tatetí y a los minutos se reproduce la lesión de la urticaria y dura aproximadamente entre 20 a 30 minutos. La presión continua, por ejemplo, en los camioneros que están mucho tiempo sentados, aparecen las lesiones en los glúteos, o en la gente que hace largas caminatas, aparecen en las plantas de los pies, y es bastante invalidante porque pica mucho. Otras causas de urticaria son los medicamentos, el más famoso es la penicilina, las infecciones virales, por ejemplo, del tracto respiratorio superior, bacterianas, hongos, los parásitos, por eso a veces uno pide parasitológicos de materia fecal seriados, y después tenemos otro tipo de urticaria, que es la urticaria vasculitis, que característicamente las ronchas duran más de 24 horas, y ahí el diagnóstico, además de clínico, hay que hacerlo a través de una biopsia. ¿Por qué? Porque se puede asociar a veces a enfermedades del tejido conectivo, las enfermedades autoinmunes, como el lupus, la artritis reumatoidea, las enfermedades de la tiroides, etc. Entonces, ahí ya hay que investigar un poquito más y pedir algunos análisis específicos en el laboratorio para llegar a un diagnóstico certero. Si yo tomo un medicamento, aparece una ronchita, aparecen dos, uno empieza a rascarse. ¿Qué hago? Bien, idealmente ir al dermatólogo. Lamentablemente en Azul no tenemos una guardia dermatología ni en el hospital ni en el sanatorio, pero bueno, generalmente todos los dermatólogos de acá, en los pacientes que tienen urgencias, los vemos en el momento. No hay que desesperarse, pero bueno, sí es importante consultar porque a veces la urticaria se puede asociar o acompañar de otro trastorno que se llama angioedema. ¿Qué significa esto? Es edema, líquido o inflamación en el tejido celular subcutáneo que puede afectar las mucosas, o sea, la vía aérea. Y puede producir obstrucción, sensación de falta de aire, y si uno no hace tratamiento indicado, ya eso es más riesgoso para la salud. Esas ronchas que aparecen, o que a veces uno, los chicos, hasta que uno dice, no, algo le picó, pero empieza a ver, además de recurrir al médico, ¿qué no debo hacer que por ahí uno principalmente a la automedicación, no automedicarse, porque a veces es muy común que uno vaya a la farmacia y le indique un corticoide. El corticoide por ahí solapa los síntomas, pero no termina de tratarlos específicamente. Siempre evitar la alta temperatura, que cada vez que aumenta la temperatura corporal por lo general exacerba la picazón. O sea, bañarse con agua tibia, usar jabones que sean cremosos para que no resequen la piel y no aumente la picazón, humectar la piel después del baño, usar ropa de algodón, no usar perfumes directamente sobre la piel y demás. Pero lo más importante que tenemos que hacer con un paciente que consulta por una urticaria es identificar el factor desencadenante, además del tratamiento con antihistamínicos para calmar la picazón. Porque si uno encuentra el factor desencadenante, lo evita, no hay más urticaria. Que a veces es una tarea muy difícil. Claro, no es que se soluciona en un día. No, es muy fácil en esos pacientes que dicen, bueno, me compré un perfume nuevo, me lo puse, me broté toda, listo, ya está, no uses más el perfume, tema solucionado. A veces que es difícil. Hay una causa hormonal de urticaria que es más difícil de investigar. Generalmente se hace por descarte, cuando uno va tachando todas las otras causas, que en la mujer, cada vez que está por venir la menstruación, se brota. Y eso es por progesterona, por ejemplo. Después hay otra colinérgica, que es por el ejercicio. Pacientes que salen a correr y a los minutos que empezaron a correr se empiezan a brotar. Acuagénica, que es la gente que hace natación o que cada vez que se sumerge en una pileta se brota. A veces puede ser por determinados productos o esto de algo que tenga el agua. Esa es la urticaria de contacto, puede ser por alguna sustancia química y no por el agua. Por eso a veces
encontrar la causa es difícil. Por eso es muy importante hacer un interrogatorio bien específico, un examen físico detallado, y cuando uno ya va tachando causas, sí, tenemos como último recurso la biopsia, para ver si hay otra cosa más además de urticaria, y el análisis de sangre. Claro, esto que a veces uno en los chicos, que inconscientemente, porque uno le pica y empieza a rascarse y cuando uno ve lesiones muy importantes, ¿cómo hacemos con los chicos chiquitos? Bueno, en realidad las causas en los chicos son bastante parecidas a la de los adultos. Por ahí los alimentos tienen una importancia mayor, por ejemplo la leche, los huevos, los frutos secos. Entonces, nada, cada vez que le pase, llévenlo al pediatra o al dermatólogo. Claro. Es raro el angioedema, no es una entidad muy frecuente, lo que hemos dicho antes, pero bueno, siempre está la posibilidad. Entonces, muchas veces las lesiones aparecen en piel y luego afectan las mucosas. Entonces, esa es la importancia de consultar a tiempo. Hablando de esto, que quizás no sé si es... uno ha escuchado hablar, no sé si es nombre técnico o no, moluscos, Bien. como estas ampollitas que aparecen en los chicos. Bien, no, eso... ¿Es una urticaria? No, es una entidad aparte. Los moluscos contagiosos es una infección viral por un virus que produce estas lesiones, estas papulitas que son más color piel y que tienen como una umbilicación central, y que son muy contagiosas para el resto de los chicos. De las dos maneras, sí. Autocontagio, contacto con el resto de los contactos, y el vehículo de contagio más importante es la pileta, por eso aparece mucho en verano. Y en los adultos no es tan frecuente porque tenemos como la respuesta inmune un poco más fuerte. Como una entidad que uno lo ha escuchado. Es muy común. O se ha cambiado el nombre. Sí, no, lo que pasa es que para ahí siempre existió y por ahí por desconocimiento todo el mundo le llama urticaria o eczema o alergia, pero es una entidad separada. Motivo de consulta muy frecuente en el consultorio. Y cuando esto sucede, cuando un chico tiene, o sea, se lo aísla, aunque sea una urticaria, normalmente se lo aísla, no se lo manda a los deportes, a las piletas y demás. En el caso de los moluscos, no es que se lo aísla, pero se le recomienda que no vaya a la pileta. Sí, que se recomienda que no vaya a la pileta porque va a seguir contagiando y además se va a seguir contagiando él. Y el tratamiento es el curetaje, con una cureta metálica que es como si fuese una palita que tiene una punta roma. Se van raspando, se rompe el techo del molusco para que el virus se vaya. Es el tratamiento de elección. A veces es difícil cuando las lesiones son múltiples, que un chico se quede quieto es complicado, pero es el tratamiento de elección, la primera elección terapéutica. Después se pueden poner pasta al agua como para intentar que se vayan secando, porque como toda entidad viral tiende a resolver espontáneamente, pero por ahí uno espera que resuelvan y se van llenando. Entonces es mucho más complicado sacarlos después. Así que, ¿qué le recomiendo a los padres? Que cuando vean 2 o 3 lesiones, ya vayan rápido al dermatólogo, porque no es lo mismo sacar 2 o 3 que 100, que hay que hacerlo en múltiples etapas. ¿Puede llegar a llenarse el cuerpo? Sí, hay chicos que tienen desde la frente hasta el pie, y lo hacemos pues, obviamente en varias etapas. Que si bien no es tan doloroso, para el chico es traumático. Sí, que se quede quieto y está raspando. Y vernos con el guardapolvo, que ya nos ven y le generamos pánico. Esta cuestión que hace. Bien, así que estar atentos, como todas las emergencias, si no sé, recurro a, salvo que sepa que haya algún factor predisponente a alergia a algún producto en especial. Exactamente. Que eso ya tiene su tratamiento instituido por el alergista con el dermatólogo. Pero estas reacciones, consultar, no colocar nada que pueda tapar ni tomar esto de los antialérgicos o el corticoide. Una cosa muy famosa ahora es el aloe vera. Todo el mundo se pone aloe vera o un té, y a veces el gel que tiene el aloe vera irrita más y pone más colorada la lesión y hace que aumente el prurito. Por eso digo, antes de hacer cualquier cosa, como no se trata de una emergencia, no es algo de vida o muerte, salvo que se asocie al angioedema, hay tiempo para consultar, da tiempo. Es molesto porque el síntoma principal es la picazón, pero nos da tiempo a acudir al médico. Así que sin desesperarse, si se puede con turno y si vemos que los turnos están muy alejados, generalmente todos los dermatólogos acá somos bastante accesibles y cuando hay una urgencia nos llaman por teléfono y uno encuentra un huequito para mirar. O sea, que el aloe vera no nos soluciona, o sea, al cortar la ramita de la planta, abrirla... No es una mala palabra, todo el mundo cree que es refrescante, es verdad, por ahí para las quemaduras solares refresca, pero a veces el gel irrita bastante porque produce sequedad. Dije aloe vera por decir, pero hay un montón de cosas, hay gente que se pone tomate, pepinos. O alcohol en gel, el alcohol en gel es lo peor, porque por ahí calma el síntoma en el momento, pero después irrita y produce sequedad y hace que aumente la picazón. O a veces, yo me acuerdo el vinagre. El limón, son todas sustancias, al contrario, súper irritantes,
que en vez de mejorar, empeora la situación. Y esto de la aloe vera, que algunas veces hace o sea, normalmente tenemos las plantas al aire libre, yo digo, en heridas que te dicen ponete aloe vera, o la gente se pone, yo digo, una planta que lo pueden hacer pis, gatos, perros, y de pronto no es estéril. No, exacto, por ahí pueden sobreinfectar la herida. A veces no hace ni bien ni mal, y por ahí la herida naturalmente va cerrando sola y creen que no es por se el nos atribuye efecto. a la aloe vera. Y a veces sí, obviamente podemos complicar la situación sí, exactamente. Bueno, atentos, no hagamos automedicación ni medicamentosa, ni con cremas, ni el aceite, ni el vinagre, ni todas estas cuestiones que calman, pero después, es cierto, termina mucho más irritada. Lucía, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias. Seguimos en Salud 10. Bien, llegamos al final de Salud 10. 3 temas muy importantes para las mujeres, para los hombres. Lo de la anorexia que tratábamos a raíz de la comunicación de la hija de Tinelli. Ojo, no es solo tema de mujeres, hay muchos varones que también pueden tener trastornos y de pronto estamos hablando de una edad muy difícil, donde padres... La esencia, el punto de partida de todo esto, ¿no? Donde los chicos tienen una competencia física totalmente diferente a nuestra infancia, quizás, en donde había casos de anorexia y bulimia desde épocas remotas, pero bueno, temas que no son, estas patologías que no son tratadas, pueden llegar a provocar, en algunos casos, la muerte de los chicos. Entonces, sí, por eso hay que tener en cuenta, bueno, y aparte prestar atención fundamentalmente los signos y las alarmas que esto puede... que podemos tener en cuenta. Exactamente. Bueno, hablamos de algunas patologías quirúrgicas en el hombre o en urología. Hablamos desde el tema de fertilidad con varicocele hasta el hombre más adulto, de más de los 50 años, con la patología prostática, tanto la próstata benigna como el carcinoma de próstata. Y antes que me olvide, pues vas a hablar también de lo de Lucía Capelli, no quiero dejar pasar un saludo al Día del Payamédico que se realizó la semana pasada. Un día pasado, ¿sí? El 5 de noviembre. Y que prometemos hacer una nota a los payamédicos en algún momento de nuevo. Saludamos a todos los payamédicos, a la doctora Mimica Vitamica, que conozco mucho. Sí, la conocemos bastante. No quiere venir. No quiere venir, no le gustan estas historias, pero bueno, esta función tan importante de los payamédicos que tratan de divertir y estar en esta unión de la enfermedad con los chicos. Y no solamente los chicos, porque payamédicos también actúan en distintos, en geriátricos y demás. Sí. Bueno, esto que de pronto a través de una vestimenta que no son, que solamente son payasos y divierten, entretienen, sino que actúan como un nexo principalmente de amor. Está bien, exactamente. Bueno, lo último, y la doctora Capelli sobre urticaria general. Sí, estas cosas. ¿Y qué no debemos hacer? La doctora nos explica esto de no poner cremas, aloe vera, vinagre, todo lo que hacemos para evitar. Si no, más vale concurrir al dermatólogo a la emergencia para evitar complicar la situación. Es el órgano más extenso que tenemos en el organismo, que es la piel, así que cuidarlo, por favor. Tenemos que cuidarlo. Marcela, ¿terminamos? En 7 días estamos nuevamente con ustedes. Muchas gracias.